Este podcast es auspiciado por Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. En cada episodio, una nueva conversación. Laura Chitarella, José Luis Torres Leiva, Anay Berneri, Alicia Braga y más hablan sobre sus propios métodos y procesos creativos, contando experiencias personales y reflexionando sobre películas y cineastas que han influenciado e inspirado su trabajo. Encuentros es presentado por Movie y La Corriente del Golfo Podcast. Escucha Movie Podcast Encuentros, disponible en tu plataforma de podcast favorita. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos al tercer episodio de festivales dedicados al Bafisi número 27, a este Bafisi 2026. Y como habíamos adelantado en las entregas anteriores, en este caso acompañado por Ezequiel Boetti. ¿Cómo estás, Eze? Bienvenido ¿Qué también tal, al Diego? podcast. ¿Cómo te va? Bueno, Un placer estar acá contigo, con mucho para comentar. sí, totalmente. Estamos grabando esto a día lunes. El Bafisi técnicamente empezó, creo que el miércoles, las funciones para público jueves, o sea que ya pasó el primer fin de semana, que es también el momento por ahí donde se junta más gente. Y también con la posibilidad de, habiendo visto buena parte o una parte considerable de la producción argentina, hacer un balance como de mitad de festival, ¿no? El Bafisi, ahora no me acuerdo exactamente cuánto eran, pero cerca de 150 películas argentinas si uno suma cortos, mediometrajes y largos, si suma estrenos y películas clásicas o restauradas, pero creo que está marcando en un momento de absoluta crisis en la producción cierta vitalidad de lo que podríamos llamar, Ezequiel, ese cine de guerrilla o ultra independiente o que se hace a los márgenes, por fuera del Inca, como que eso no ha frenado, ¿no? Respecto de el caudal histórico que ha tenido el Bafisi en sus años anteriores. No, de hecho, el propio Javier Portafus, el director artístico del Bafisi, ya había destacado en la presentación de la programación, ¿no? El enorme caudal de películas y cortometrajes argentinos, de largometrajes y cortometrajes argentinos que habían recibido para esta edición. Fueron más de 1000 películas que se habían anotado, lo que demuestra, como bien decís vos, Diego, ¿no? Que pese a todas las adversidades, el cine argentino sigue arreglándoselas para producir, ¿no? Ujú. Sí, a ver, vamos si querés como ordenando o desordenando un poco la grilla. Podemos Vamos. arrancar por la película de apertura, que nuevamente fue una de Matías Zulansky, en este caso Orgullo y Prejuicio. Y me parece que da pie, vos has visto las tres películas que Zulansky tiene en distintas instancias, en distintas secciones del festival. Tiene una justamente como apertura, tiene una en competencia argentina y tiene una en trayectorias. Y recién en la reunión de preproducción hablábamos, bueno, de que hay como cineastas a los que el Bafisi en los últimos años le ha generado como una sensación o una relación de mucha fidelidad, afinidad, eh, que son básicamente Matías Zulansky, Lucía Celes e históricamente Raúl Perrone, ¿no? A quien en esta Ujú. edición además se le da un premio a la trayectoria. Pero si querés podemos arrancar con el caso Zulansky, ¿no? El otro día le contestaba el propio Zulansky a un lector en el sitio, en otros cines, cuando nosotros publicamos un especial con tus tres críticas en este especial Zulansky, y decía, ¿qué tiene este festival con Zulansky? ¿Zulansky paga? ¿Cómo puede producir tres películas en un año? Bueno, el propio Zulansky decía que había sido rechazado muchas veces durante muchos años por el Bafisi y que ahora, bueno, tiene un método de producción de hacer películas que por ahí le llevan 4, 5, 6 jornadas de rodaje, películas muy austeras en muchos sentidos, con muy pocos personajes, muy pocas locaciones, basada básicamente en diálogos. Pero bueno, vos marcabas en tus tres críticas que también tienen diferencias entre sí. No sé si querés ahondar un poco de Orgullo y Prejuicio y las otras dos películas. Una que Sí, ya había estado en otros festivales y las otras dos que sí son estrenos mundiales del Bafisi.
Así es, sí, 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 estamos hablando, bueno, como bien decías, Diego, la apertura fue Orgullo y Prejuicio, después presentó la película Cuento de Verano, que era la que ya había estado en un festival en Estonia, si no me equivoco, con Fabián Arenillas, eh, y la última película, La amiga de mi amigo, que efectivamente está en la competencia, y es interesante ver cómo estas tres películas, como bien decías vos, son muy distintas entre sí, ¿no? Da la sensación que Zulansky está probándose distintos trajes a ver cuál le queda mejor y cuál y con cuál se siente más cómodo, ¿no? Si históricamente uno podría nombrar como sus influencias principales a, no sé, Eric Romer, Hong Sang-soo, con este peso en los diálogos, en las relaciones amorosas, en los vínculos humanos y demás. De repente hace una película como Cuento de Verano que, digo, parece mucho más una película de los hermanos Safdie o de Martin Scorsese en algún sentido, en el sentido que es un personaje que trabaja en la calle cobrando algo que no se sabe muy bien qué es, y donde cada problema que se le presenta desata, su resolución desata un problema aún mayor, ¿no? Esta cosa que a mí me hizo acordar mucho a Marty Supremo, por esta estructura de personaje al que no le salen bien las cosas y trata de repararlo y terminas metiéndose en problemas cada vez mayores. Una película que tiene un nervio, tiene una gran actuación de Fabián Arenillas, prácticamente en su totalidad filmada en exteriores. Y al lado de eso, ¿no? De esa película que ya había estado, como decíamos, en el Festival de Tallinn, en Estonia, presenta, por ejemplo, Orgullo y Prejuicio, una de las dos películas en carácter de premier mundial, que fue la apertura, en un rodaje, ambientada en un rodaje y alrededor de todas las discusiones y discrepancias que hay en ese rodaje. Y yo el otro día estaba pensando que la influencia de Zulansky ya no se remite o se limita a sus propias películas, sino que, por ejemplo, comentando, reseñando Te amo Antonio, la ópera prima de Tamara Lechner, veía que está coescrita por Zulansky, que Tamara Ujú. Lechner es una actriz que ya había trabajado con Zulansky y más allá de que tiene su propia impronta, es una cantautora, actriz, guionista, directora, que tiene su mundo propio, bueno, al ser coescrita y uno podía ver ciertas ideas y ciertos recursos del cine de Zulansky trasladado a esta película sobre un desengaño amoroso, sobre la crisis de Ujú. una chica de 20 y pico, al que su novio la deja y todo, la típica comedia de enredos afectivos, etcétera, etcétera. O sea que hay algo ahí también de continuidades y de, no sé si de llamarlo de escuelas, pero es muy raro ver cómo, bueno, un cineasta y su universo se van extendiendo y van contaminando otras zonas del propio festival. Sí, te agrego, Diego, que Sí. también en Vanguardia y Género está la película Sí Cambio, de Juan Morgenfeld, que es uno de los habituales guionistas también de Zulansky, de estas Y tres actores, películas sí. de Zulansky, así es, y está justamente, como bien decía vos, Tamara Lechner también ahí trabajando, así que sí, un director que ha copado el Bafisi, no solo él mismo, sino también todo su grupo ahí de amigos y compadres y compañeros de aventuras. Mm. Sí, yo yendo a una cosa un poco más general y después volvemos a algunas películas en particular, eh, veo como que el festival, esto es obviamente es una opinión absolutamente personal, eh, que está vinculada también a mayores o menores entusiasmos que en determinado momento uno puede tener hacia el propio Bafisi, pero me parece que recuperó cierta, no sé si vitalidad o cierta diversidad o cierto entusiasmo. Creo que tiene una programación un poco más sólida o sin esas películas o sin tantas películas que uno por ahí podía percibir como de relleno en otros años. Vi bastantes salas, no sé si repletas, pero sí bastante llenas. Ayer lo que suele ocurrir con algunas películas ligadas al rock, ¿no?
fui a ver al Gaumont 1, El infierno está encantador, Gulp 1985, un poco con la mística de los redondos, con presencia de gente vinculada a, bueno, a esa época de los años 80, de la ciudad de Buenos Aires, la noche, el rock, la intelectualidad, los medios, etcétera, etcétera. Fue una proyección muy linda, similar en algún sentido a cuando se presentó Fuck You, la película bueno, de Luca y todo ese material encontrado de Sumo. Entonces, bueno, tengo como la percepción de que está siendo un festival que por lo menos a mí me generó un poco más de entusiasmo, yendo un poco también a lo que el festival suele ubicar en competencia internacional, ligado también al cine argentino. Bueno, ahí aparecen dos películas que a mí me gustan mucho. Una es El tren fluvial, la película de Lorenzo Ferro y Lucas Viñale, que había estado en la Berlinale con muy buenas críticas, una película de ficción muy en la línea de Leonardo Fabio, una especie de relectura, revisitación de ese universo y que creo bueno, la película había sido invitada incluso a hacer el film de apertura, como los directores estaban yendo justamente a Cartagena para esos días, bueno, la película fue puesta en competencia internacional y ahí sí apareció nuevamente Zulansky, repitiendo en la apertura creo que había estado en el 2023, puede ser, o sea, en 3 años. Así es, sí. Con último recurso había estado en Exactamente, en 2023. 4 años, dos veces. Y la otra película que sí, en este caso como estrenos mundial y que hemos visto los dos y que me parece que es interesante discutir, es Los Vencedores, un documental, bueno, como con todos los documentales modernos, con algo de ficcionalización o de construcción de un carácter, de ciertos personajes que van más allá del registro observacional. Y la curiosidad es que Pablo Aparo se fue a las Malvinas, digamos, en un momento o en circunstancias en las que incluso cuando el avión baja al aeropuerto del lugar, se dice que, bueno, que no se puede filmar, que no hay que mostrar ninguna simbología argentina. En las primeras escenas, cuando él filma algún pub, etcétera, etcétera, dice, che, ¿qué haces acá? Mejor a la gente le puede enojar, puede generarte inconvenientes, hay como mucha advertencia, mucha resistencia. Y sin embargo, con el correr del film, obviamente en el montaje que él decide construir, bueno, va generando relaciones muy interesantes con gente bastante hosca, huraña y claramente alejada de la simbología y del parecer argentino. Eh, Ahora te paso la palabra, pero es una película muy arriesgada en algún sentido, muy provocadora, muy polémica, muy controvertida, porque puede verse desde los sectores más nacionalistas como una forma de humanizar al enemigo, de darle entidad, de darle incluso rasgos de simpatía a, bueno, gente que claramente dice en pantalla que odia a los argentinos, que no quiere saber nada con los argentinos, que se sienten ingleses, británicos, etcétera, etcétera. No sé cómo viste vos la película y su construcción y su resultado. Sí, adhiero a lo que decís. Es una película que tiene un poco esa incomodidad propia del tema. Eh, a mí me parece que lo interesante que tiene la película es esto, ¿no? La posibilidad de darles voz a quienes particularmente no han tenido mucha voz en el relato argentino, que son los propios pobladores y quienes, lo más interesante, también es interesante en el film como muestra. Digo, cómo las secuelas de la guerra es algo que también perviven en la sociedad, ¿no? No, más allá de que hayan, digo, del triunfo bélico y de que sigan siendo inglesas y demás, claramente la sociedad es una sociedad que está atravesada por ese conflicto, por sus consecuencias, por los recuerdos que tienen los pobladores de esos años. Y lo interesante es cómo a partir de esas miradas y sentires opuestos,
terminan encontrando cierta coincidencia en este aspecto, ¿no? De decir que, bueno, claramente, digo, la guerra tuvo ganadores y perdedores, pero en el terreno el padecimiento fue para todos. Me parece interesante también esta idea digo, de que el Bafisi apueste por ciertos discursos políticos, a priori, como decíamos recién, incómodos, que salgan un poco del relato establecido. Eh, Me parece interesante que se piense muchas veces la incomodidad desde lo político y no solo desde lo formal, ¿no? Porque muchas veces, digo, quizás asociamos a películas difíciles, bueno, que duran 3 horas y son plano fijo de no sé qué cosa, o tienen un relato que se aleja quizás de los parámetros habituales. Bueno, y acá anteponen este documental, digo, que va a despertar, que está generando ya de debate a partir de sus primeras exhibiciones, y que muestra, como decíamos, una suerte de reverso de todo lo que se ha dicho históricamente desde Malvinas en el cine argentino. Mm. Sí, creo que la película tiene muchos méritos visuales, narrativos y tiene un corazón que tiene que ver con la relación que el propio director, que él no oculta, obviamente, que está a favor de los reclamos argentinos, sobre la soberanía sobre las islas, etcétera, etcétera, pero en algún momento le dicen o él dice que quiere conocer a la gente que vive por fuera de los cascos urbanos de la isla Ujú. y dice, no, bueno, pero hay un Matt que es un irlandés, que vive en medio de la llanura, en un lugar aislado, criando ovejas, etcétera, etcétera, pero odia a los argentinos, no te va a atender o te va a tratar muy mal o te puede agarrar a los tiros porque tiene un montón de armas, etcétera, etcétera. Y ese personaje que en principio da miedo y te parece totalmente como rechazable, bueno, de a poco él va construyendo una relación, se va quedando en la granja o en la hacienda o no sé qué de este Sí. señor. Y lo que se genera en ese vínculo, donde está todo dado para la pelea, para el odio, bueno, para ese enfrentamiento, es muy lindo y tiene algo como medio así como de western, que creo que convierten a esta película no solo en una rareza y, como vos decías, por la mirada o por el punto de vista, sino también en algo con dimensión cinematográfica que me parece que amerita que haya sido puesta en un lugar como de mayor visibilidad, que ya no es solo la competencia argentina, sino la internacional. Así que bueno, nada, me parece que las dos películas nacionales que están ahí están muy bien. Lo que yo también pensaba un poco es que obviamente por la situación que atraviesa el cine argentino, con el desmantelamiento del Inca, la falta de financiamiento, etcétera, etcétera, lo que he notado bueno, las ficciones que están en el Bafisi son ficciones muy austeras, muy chiquititas, hechas con muy poquitos recursos, y en ese sentido, quizás los documentales, que siempre han existido con presupuestos mínimos o presupuestos casi nulos, eh, tienen como mayores ínfulas. Estaba pensando también en, por ejemplo, Plata o Mierda, la película de Toya Bonino y Marco Joubert, basado justamente en los registros que Marco Joubert hizo con su celular de forma clandestina cuando estuvo en prisión. Bueno, tiene como unas dimensiones y unos alcances muy, muy interesantes, lo mismo Los Vencedores, y, y después veía que también había películas muy, muy chiquititas, hechas por gente muy joven, por ejemplo, una película que agotó todas sus proyecciones al instante, apenas se pusieron a la venta a las localidades de forma anticipada, fue Los Nadadores de Sol Iglesias SK, lo mismo Te Amo Antonio, o sea, directoras, mujeres de 20 y pico de años, con todo un equipo de gente muy joven, o sea, los técnicos, que ahí me da la sensación, sin llegar a certezas absolutamente contundentes, que algo se está gestando de un nuevo recambio generacional. Habrá que ver si estas directoras y estos técnicos
pueden consolidar en este contexto tan adverso una continuidad de trabajo que antes sí estaba dada y ahora ya no tanto, pero me parece que ahí hay zonas interesantes. En el caso de Los Nadadores es una película súper austera, súper minimalista, pero con ínfulas de medio de ciencia ficción, ¿no? De película post-apocalíptica en la cual ya no hay noche, ya no hay invierno, y estos jóvenes que podían ser prototípicos del nuevo cine argentino, bueno, se la pasan bebiendo, fumando, charlando yo, en piscinas, porque bueno, te tienen que meter en el agua porque hay temperaturas inaguantables, ¿no? Pero creo que sí, que hay eso. Y otra característica que me parece también interesante es que empieza a verse producción, otra vez, a baja escala, con mínimos presupuestos, pero de muchas provincias. Y en ese sentido creo que vos, ese ya viste alguna película que se va a presentar en próximos días, sin caer en spoilers ni nada, pero hay producción como federal, ¿no? En el Bafisi. Sí, sí, estamos hablando de Gente de la Ruta, una película misionera, Misiones, que es el gran motor del cine litoraneño, ¿no? Tiene ahí un instituto de cine que ya funciona desde hace más de 10 años, eh, y en un contexto también donde, digo, el histórico reclamo de las provincias era que todo tenía que pasar por Buenos Aires. Ante la situación que está en Buenos Aires y el Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, bueno, los institutos provinciales quizás intentan en la medida de las posibilidades recoger un poco el testigo y tratar de sostener, ¿no? Que por un lado, digo, siempre es loable que se pueda seguir firmando. Por otro lado, lo malo es que, digo, muchas veces falta integración entre las propias provincias, cada una está haciendo lo que puede, como pasa, me parece, ¿no? En todos los terrenos hoy por hoy, el cine no es la excepción. Esta idea de que las provincias, bueno, se las van arreglando con lo que van pudiendo, con las herramientas que tienen, con los recursos que tienen, con el personal que tienen. Y en este caso me parece que Misiones es bastante modélica en ese sentido. La película se llama Gente de la Ruta, transcurre allí en la ciudad de Oberá sobre una mujer que llega a Oberá huyendo de la violencia de género por parte de su pareja junto a sus pequeños hijos, y allí se encuentran con una suerte de estado de amenaza latente, ¿no? Muchos relatos de mujeres que desaparecen, que trabajan en la ruta y desaparecen o que aparecen asesinadas. Es decir, son películas que, digo, trabajan quizás con la coyuntura de una forma poco declamativa, si se quiere, en el sentido que la violencia y todos los pesares están como en un gran fuera de campo, y todo con un rigor técnico, un profesionalismo técnico, un pulido técnico que no tiene nada que envidiar a las producciones de mayor envergadura que están tanto en este festival como en otras pantallas de cine argentino. Mm. En el caso de Córdoba, sí es un polo audiovisual ya con mayor tradición, continuidad y capacidad de producción, pero bueno, en el Bafisi está también en competencia argentina Los Días Posibles, trilogía sobre la ternura, película del cordobés Rodrigo Guerrero. Guerrero ya es alguien que tiene una filmografía bastante amplia, creo que este es el quinto el sexto largometraje, si estoy viendo, algunos más recientes son Siete perros salvajes, antes se había hecho el tercero, Venecia, El invierno de los raros, es alguien que está teniendo algún tipo de continuidad. También una película muy pequeña, de hecho tiene una especie de prólogo, de cartel, en el que se dice, bueno, que el equipo no cobró, que se hizo con como casi un acto de resistencia, como una forma de hacer a pesar de todo. Pero claro, como vos decías, también con un nivel técnico, fotográfico, actoral, muy sólido, que habla ya de una industria madura a pesar de los contratiempos y de estos tiempos asiagos, ¿no? De que, bueno, quizás
mecenazgo o Fondo Nacional de las Artes o los propios polos audiovisuales provinciales o algún tipo de fondo o algún tipo de coproducción, aportan los escasos fondos que antes por ahí provenían de aplicar al Inca, ¿no? Pero bueno, en líneas generales, obviamente nos queda toda la segunda mitad del festival, de la competencia argentina, todavía películas que no hemos visto, pero creo que sí está garantizada el interés, la diversidad temática de enfoques, de estilos, de géneros. Así que, bueno, el cine argentino se mantiene vivo, se mantiene vigente y también teniendo en cuenta que hay un montón de películas que ya no aplican al Bafisi, sino que intentan ir más allá. Uno sabe que la nueva película de Lisandro Alonso, La Libertad Doble, se va a estrenar en Cannes. En Cannes se presentaron la película de, no sé, de Mariano Ginás sobre Borges, o la nueva de Gustavo Fontán, que bueno, no quedaron y probablemente vayan a algún festival próximo, lo mismo de la nueva de Benjamín Neistat, Glaxo, con lo cual no es que el cine argentino se limita a estas películas que llamamos, no sé, ultra independientes o de guerrilla o que se hacen, digamos, por fuera de los cánones industriales, sino que también hay otro cine que, bueno, ya quizás no encuentra en el Bafisi la plataforma de lanzamiento ideal y prefiere arrancar por algún festival internacional. Pero a pesar de eso, y con esta coyuntura, lo que vemos ese es un cine argentino todavía muy vital y muy resistente. Sí, me parece que comparto esa percepción y me parece que el contexto es lo que hace que uno disfrute quizás el Bafisi más que otros años, ¿no? Digo, en un contexto donde el cine argentino recibe, digo, malas noticias constantemente hace años, de repente aparece el Bafisi para mostrar que, bueno, sigue habiendo producción, sigue habiendo deseo de contar historias, sigue habiendo deseo de hacer películas, cortos, largos, mediometrajes, de la forma que se pueda, como se pueda, cobrando, sin cobrar. Digo, me parece que en este contexto es que el Bafisi adquiere también un, un espacio, digo, se vuelve algo que es una frase medio impostada, pero que me parece que es cierta, ¿no? Esta idea de un lugar de resistencia, ¿no? Esta palabra que está tan gastada, tan remanida, la idea de resistencia. Bueno, me parece que el Bafisi, digo, se erige como un lugar de resistencia del cine de la mejor forma posible, que es mostrando películas y mostrando esa diversidad y esa vitalidad del cine argentino que lo ha caracterizado a lo largo de estos últimos 30 años y que, bueno, todo indica que pese a todo el contexto, seguirá habiendo películas argentinas. Sí, vitalidad que también pude ver en algunos cortos que están muy bien, digamos, con muy buen nivel en todo sentido. Y creo que, por ahí para cerrar como idea, creo que la crisis que atraviesa claramente el Festival de Mar del Plata Sí. tiene un efecto no buscado, pero sí lógico, benéfico sobre el Bafisi. Hay mucha gente que ya no manda sus películas a Mar del Plata. Quizás algunos van sí a Contracampo, ¿no? Que se erigió como el espacio alternativo paralelo a Mar del Plata, pero muchos ya prefieren o esperan a abril para presentar sus películas en el Bafisi. Entonces quizás el Bafisi, que en los últimos 2 o 3 años o en los años previos a esta debacle de Mar del Plata, tenía que competir de igual a igual por las películas argentinas en estreno mundial, ahora tiene como la posibilidad de elegir primero porque hay mucho productor y mucho director independiente que reniega de ir al Mar del Plata en las condiciones en las que está planteado actualmente el Festival de Mar del Plata. Así que bueno, ese, muchas gracias. Nos reencontramos en unos pocos días más, ya con una especie de balance de cierre. Así que nada, agradecerte a vos, agradecer obviamente a la gente que sigue al festival, agradecer a Movie por el auspicio
Y nada, nos reencontramos ya con el último podcast o el último episodio del podcast Festivales sobre el Bafisi. Abrazos. Este podcast fue auspiciado por Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. En cada episodio, una nueva conversación. María Aparicio, Natalia Beristain, Gustavo Vinagre, Lila Vilés y más hablan sobre sus propios métodos y procesos creativos, contando experiencias personales y reflexionando sobre películas y cineastas que han influenciado e inspirado su trabajo. Encuentros es presentado por Movie y La Corriente del Golfo Podcast. Escucha Movie Podcast Encuentros, disponible en tu plataforma de podcast favorita.